Hola Capricornio, qué bendición y qué felicidad estar leyendo el día de hoy para ti. Vamos a ver qué mensaje hay de parte de los arcángeles en este especial que se llama Esto quiere ocultarte de esta persona. Hoy el arcángel Miguel como primer mensaje te dice, apóyate en otros para seguir el ritmo. Delega, todo se está moviendo a una velocidad constante y el ritmo te pide que delegues trabajo o entres en asociación con personas que puedan acompañarte y compartir el trabajo contigo. Te estaré guiando durante estos cambios. Mira que a veces para Capricornio con esa característica de siempre estar al frente, de siempre ser líder, pues le cuesta como un poquito el trabajo en equipo, confiar en los demás y sobre todo confiar que pueden hacer las cosas de la manera como él las haría, ¿sí? Pero te está diciendo hay que delegar para que también te descargues, para que tengas la oportunidad de descansar. Bueno, vamos a ver en este momento qué mensaje hay. En este mensaje especial que se llama Esto quiere ocultarte de esa persona, pero aquí lo vamos a revelar. Esta lectura es general. Si tú ya quieres algo personalizado, en mi primer comentario están mis datos de contacto. Y toma lo bueno, el resto que no resuene contigo, libéralo al universo. Esta lectura tiene dos partes, un mensaje general de los ángeles para todas las áreas de tu vida y luego vamos a la respuesta de la pregunta en cuestión. Bueno, si tú quieres saber sobre economía, puedes ir a tu tarot semanal que se acabó de subir hace unos días. Y si quieres lectura para solteros, puedes ir al especial amor. No te culpes, rectifica. Mira que te está diciendo que en lugar de seguirte culpando una y otra vez de manera incesable, te des la oportunidad de corregir ese error y demostrarte a ti que eres capaz de superar cualquier adversidad, incluso cuando te equivocas. ¿Sí? Yo creo que hay una nueva oportunidad para ti en un área, en esa situación que fue la primera que se te vino a mente en este momento. Y te está diciendo, te voy a dar una segunda oportunidad en esa situación para que puedas rectificar, para que te des cuenta de que las segundas oportunidades se pueden dar y que todos somos seres humanos con derecho a cambiar. Y si tú crees que una nueva oportunidad llega para que puedas hacer las cosas mejor, incluso mejor contigo mismo, escribe gracias universo en los comentarios, porque cuando lo escribes, traes bendiciones del plano espiritual a tu plano material. Te dice de tu valor servirá al inocente. Mira que hay la oportunidad de que en medio de resarcir ese error puedas ayudar a una persona que está muy pero muy cerca de ti y que quizá no la está pasando tan bien, ¿sabes? Esto me resuena más como a una situación familiar, alguien que necesita que le eches como una manito. Y es que a veces nosotros nos concentramos como tanto en nuestros propios problemas y nos olvidamos que alrededor también hay personas que necesitan, ¿sí? Te dice, harás contacto con lo absoluto. Veo que hay como una especie de perdón que te quita como un peso espiritual muy grande y que te va a permitir como empezar a tener un proceso espiritual mucho más llevadero, ¿sí? Entonces yo veo que hay la oportunidad de corregir errores, incluso de corregir errores contigo mismo, ¿sí? Ya no te culpes más, mi querido, y avanza hacia esa sanación. Bueno, vamos a empezar en este momento y veamos qué iniciales hay importantes en el amor para estos días. Tenemos la letra C, la letra M de mamá, la letra O, la letra A y la letra H. Estas pueden ser las iniciales del nombre, iniciales del apellido o iniciales de la forma como le dicen a esa persona especial. Veamos qué nos dice el oráculo. Te invito a que te suscribas y a que actives la campanita y puedas así participar en el sorteo de lecturas privadas, ¿sí? Si no te suscribes y no activas la campanita, no recibirás el mensaje, pues por si eres ganador, no te darás cuenta.
Dice, se tiene mucha confianza, cualquier argumento es recurso para conseguir lo que te propones. Entonces mira que nos habla como de esa actitud de líder que tanto estábamos hablando y la cual en el plano amoroso también debemos actuar en los próximos días si queremos conseguir eso que tanto está en mente o más bien que en la mente en nuestro corazón. Vamos a ver qué es lo que esa persona especial nos está ocultando, pero aquí lo vamos a revelar. Puede ser tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex. Puede que estén en contacto cero. Di en este momento el nombre de esa persona completo en tu mente. Listo, ya barajamos nuestras 3 veces. Y esto tiene para decirte respecto a lo que siente y lo está ocultando. Mira que aquí yo veo una persona que sigue pensando en una situación del pasado que le ha generado bastantes traumas. Incluso cuando nos aparece esta carta del 6, nos puede indicar de heridas del niño interior que aún no han sido sanadas, heridas de la infancia de esta persona que le han marcado de manera como tan profunda que determinan la manera como él o ella se relaciona en el día de hoy con los demás. Es por eso que te dice que a veces deberías conocer un poquito más acerca de tu pareja cuando le conozcas de entrada, porque la infancia de algunos fue bastante traumática, ¿sabes? A través de ese 7 de espadas que tenemos aquí, nos habla acerca de una persona que sufrió una traición bastante importante cuando era niño, cuando era niña, una persona que sufrió una traición, puede ser abuso sexual, puede ser abandono, ¿sí? Y que esto, como te digo, ha marcado como la forma como a veces se relaciona contigo. Por eso a veces sientes que esta persona es un poco desconfiada, un poco prevenida, como que a veces actúa a la defensiva y tú no entiendes el por qué. El problema no eres tú, te está diciendo, el problema es que es una persona que a lo largo del tiempo ha acumulado muchas inseguridades, que debido como a esta infancia no tratada, esta persona es como que siempre su dicha es incompleta, no puede estar totalmente feliz. ¿Qué es lo que te aconseja frente a esta situación? Primero tenemos la carta del anciano, que es la misma carta del ermitaño en otros tarots, y nos está diciendo tener paciencia, ¿sí? Paciencia y madurez, ¿sí? Paciencia para poder ir poco a poco conociendo a esta persona y permitiendo que se abra entre nosotros. Madurez para asumir que a veces tenemos que conocer ese lado frágil de las personas y vulnerable sin aprovecharnos de él, claro está, pero para poder actuar, digamos, frente a ese niño herido, más que frente a ese adulto que a veces no actúa de la manera que nosotros esperamos. Y por otro lado, la lamparita que tiene aquí este anciano nos habla acerca de claridad, de que poco a poco es una situación que va a traer luz tanto a la vida de esta persona especial como a tu vida. ¿Qué más nos está ocultando esta persona? Veo que esta persona tiene un ex que puede ser o una ex que puede ser de signo de agua, puede ser un cáncer, ¿sí? Y esta persona a veces le fastidia demasiado. Veo que tu persona especial ya no piensa en él o en ella, pero esta reina de espadas invertida me dice que es una persona mojigata, una persona, como dicen por ahí, una mosquita muerta, que parece que no moviera una ficha, pero derrumba todo el dominó, ¿sí? Entonces, esta persona a veces pulula o ronda alrededor de tu persona especial con el fin de fastidiarle, ¿sí? Pero es una enemiga que al estar invertida, esa reina me dice, es una enemiga de poco poder, ¿sí? Entonces, no desconfíes de esta persona, ni menos de tu persona especial, o sea, no desconfíes de que esta persona pueda ser una rival para ti, porque realmente no lo es. Si en los próximos días esta persona se acerca a decirte mentiras como, oye, te habla la ex de fulanito, fulanita, y te quiero decir esto, no le creas. Simplemente es una persona que no ha superado
que perdió el control, que perdió el dominio sobre tu ex. Y por eso ahora se ve como bastante molesta porque sabe que ya perdió de manera definitiva a una persona que ahora solo tiene ojos para ti. Quiero que en esta lectura la complementes con tu ascendente y si no lo conoces, si no sabes cuál es tu ascendente, ya te digo que si no quiero que vayas a ver, quiero que veas el último video de Sagitario. Allá habrá un mensaje importante, ¿sí? Siempre debes ver este video, tu solar y tu ascendente, porque si no tu lectura queda a medias. Y si quieres participar en el sorteo de lecturas privadas cada mes, es muy fácil, debes suscribirte, activa la campanita, dale like al video, escribe la palabra luz en los comentarios, así sabré que lo viste completo. Compártenos en redes sociales el video y síguenos. Te quiero mucho, te llevo mi corazón. Bendiciones.